Tema 102. Instalación de Linux y gestión de paquetes. 102.1 Diseño del esquema de particionado del disco duro. Referencia al objetivo del LPI. LPI C1V5. Exam 101. Objective 102.1. Importancia. 2. Áreas de conocimiento clave. Asignar sistemas de archivos y espacio de intercambio a particiones o discos separados. Adaptar el diseño al uso previsto del sistema. Asegurar de que la partición, boot, cumple los requisitos de la arquitectura de hardware. Para el arranque. Conocimiento de las características básicas de LVM. Lista parcial de archivos. Términos y utilidades. Sistema de archivos. Raíz. Sistema de archivos, var. Sistema de archivos, home. Sistema de archivos, boot. Partición del sistema, EFI. ESP. Espacio de intercambio, swap. Puntos de montaje. Particiones. 102.1 Lección 1. Certificación. LPI C1. Versión. 5.0. Tema. 102 Instalación de Linux y administración de paquetes. Objetivo. 102.1 Diseño de disco duro. Lección 1 de 1. Introducción. Para tener éxito en este objetivo, debe comprender la relación entre discos, particiones, sistemas de archivos y volúmenes, disks, partitions, file systems y volumes. Piense en un disco, o dispositivo de almacenamiento, ya que los dispositivos modernos no contienen ningún disco, en absoluto, como un contenedor físico, para sus datos. Antes de que un disco pueda ser usado por una computadora, necesita ser particionado. Una partición es un subconjunto lógico del disco físico, como una cerca lógica. Particionar es una forma de compartimentar la información almacenada en el disco, separando, por ejemplo, los datos del sistema operativo de los datos del usuario. Cada disco necesita al menos una partición, pero puede tener varias particiones si es necesario, y la información en ellas se almacena en una tabla de particiones. Esta tabla incluye información sobre el primer y último sector de la partición y su tipo, así como más detalles sobre cada partición. Dentro de cada partición hay un sistema de archivos. El sistema de archivos describe la forma en que la información se almacena realmente en el disco. Esta información incluye cómo están organizados los directorios, cuál es la relación entre ellos, dónde están los datos para cada archivo, etc. Las particiones no pueden abarcar varios discos, pero al usar el Logical Volume Manager, LVM, pueden combinar varias particiones, incluso a través de discos, para formar un único volumen lógico. Los volúmenes lógicos eliminan las limitaciones de los dispositivos físicos y le permiten trabajar con grupos de espacio en disco que se pueden combinar o distribuir de una manera mucho más flexible que las particiones tradicionales. LVM es útil en situaciones en las que necesitaría agregar más espacio a una partición sin tener que migrar los datos a un dispositivo más grande. En este objetivo, aprenderá cómo diseñar un esquema de partición de disco para un sistema Linux, asignando sistemas de archivos e intercambiando espacio para separar particiones o discos, cuando sea necesario. En otras lecciones se discutirá cómo crear y administrar particiones y sistemas de archivos. Discutiremos una visión general de LVM en este objetivo, pero una explicación más detallada está fuera del alcance de esta lección. Puntos de montaje. Para poder acceder a un sistema de archivos en Linux, debe estar montado. Esto significa adjuntar
el sistema de archivos a un punto específico en el árbol de directorios de su sistema, llamado punto de montaje, mount point. Cuando esté montado, el contenido del sistema de archivos estará disponible en el punto de montaje. Por ejemplo, imagine que tiene una partición con los datos personales de sus usuarios. Sus directorios de inicio, que contiene los directorios John, Jack y Carol. Cuando se monta en Home, el contenido de esos directorios estará disponible en Home, John, Home, Jack y Home, Carol. El punto de montaje debe existir antes de montar el sistema de archivos. No puede montar una partición en MNT, User Data si este directorio no existe. Sin embargo, si el directorio existe y contiene archivos, esos archivos no estarán disponibles hasta que desmonte el sistema de archivos. Si lista los contenidos del directorio, verá los archivos almacenados en el sistema de archivos montado, no los contenidos originales del directorio. Los sistemas de archivos se pueden montar en cualquier lugar que desee. Sin embargo, hay algunas buenas prácticas que deben seguirse para facilitar la administración del sistema. Tradicionalmente, MNT era el directorio en el que se montaban todos los dispositivos externos y una cantidad de puntos de anclaje preconfigurados para dispositivos comunes, como unidades de CD-ROM, MNT, CD-ROM, y disquetes, MNT, floppy. Esto ha sido reemplazado por media, que ahora es el punto de montaje predeterminado para cualquier medio extraíble por el usuario. Por ejemplo, discos externos, unidades flash USB, lectores de tarjetas de memoria, discos ópticos, etc., conectados al sistema. En la mayoría de las distribuciones modernas de Linux y entornos de escritorio, los dispositivos extraíbles se montan automáticamente en media, USGRLABEL cuando se conectan al sistema, donde user es el nombre de usuario y label es la etiqueta del dispositivo. Por ejemplo, una unidad flash USB con la etiqueta flash drive conectada por el usuario John se montaría en media, John, flash drive. La forma en que se maneja esto es diferente según el entorno de escritorio. Dicho esto, cada vez que necesite manualmente montar un sistema de archivos, es una buena práctica montarlo en MNT. Los comandos específicos para controlar el montaje y desmontaje de sistemas de archivos en Linux se analizarán en otra lección. Manteniendo las cosas separadas. En Linux, hay algunos directorios que deberían mantenerse en particiones separadas. Hay muchas razones para esto. Por ejemplo, al mantener los archivos relacionados con el gestor de arranque, almacenados en boot, en una partición de arranque, se asegura de que su sistema aún pueda arrancar en caso de un bloqueo en el sistema de archivos raíz. Mantener los directorios personales del usuario en Home, en una partición separada facilita la reinstalación del sistema sin el riesgo de tocar accidentalmente los datos del usuario. Mantener los datos relacionados con un servidor web o de base de datos, generalmente en var, en una partición separada, o incluso en un disco separado. Facilita la administración del sistema si necesita agregar más espacio en disco para esos casos de uso. Incluso puede haber razones de rendimiento para mantener ciertos directorios en particiones separadas. Es posible que desee mantener el sistema de archivos raíz diagonal en una unidad SSD rápida y directorios más grandes como Home y var en discos duros más lentos que ofrecen mucho más espacio por una fracción del costo. La partición de arranque
Boot. La partición de arranque contiene archivos utilizados por el gestor de arranque para cargar el sistema operativo. En sistemas Linux, el gestor de arranque suele ser GRV2 o, en sistemas más antiguos, Grove Legacy. La partición generalmente se monta en boot y sus archivos se almacenan en boot grove. Técnicamente, no se necesita una partición de arranque, ya que en la mayoría de los casos Grove puede montar la partición raíz, diagonal, y cargar los archivos desde un directorio separado, boot. Sin embargo, puede desear una partición de arranque separada por seguridad, garantizando que el sistema se inicie incluso en caso de un bloqueo del sistema de archivos raíz. O si desea utilizar un sistema de archivos que el gestor de arranque no puede entender en la partición raíz. O si utiliza un método de cifrado o compresión no compatible. La partición de arranque suele ser la primera partición del disco. Esto se debe a que el BIOS original de la PC de IBM definió los discos usando cilindros, cabezas y sectores, cylinders, heads y sectors, CHS, con un máximo de 1024 cilindros, 256 cabezas y 63 sectores, lo que resulta en un tamaño de disco máximo de 528 MB, 504 MB en MS-DOS. Esto significa que nada más allá de esta marca no sería accesible en los sistemas heredados, a menos que se usara un esquema de direccionamiento de disco diferente, como Logical Block Addressing, LBA. Por lo tanto, para una máxima compatibilidad, la partición de arranque generalmente se encuentra al comienzo del disco y termina antes del cilindro 1024. 528 MB. Asegurando que pase lo que pase, la máquina siempre podrá cargar el núcleo, dado que la partición de arranque solo almacena los archivos que necesita el gestor de arranque. El disco RAM inicial y las imágenes del núcleo puede ser bastante pequeño para los estándares actuales. Un buen tamaño es de alrededor de 300 MB. La partición del sistema EFI, ESP. La EFI System Partition, ESP, es utilizada por máquinas basadas en la interfaz de firmware extensible unificada, Unified Extensible Firmware Interface, UEFI, para almacenar cargadores de arranque e imágenes del núcleo de los sistemas operativos instalados. Esta partición está formateada en un sistema de archivos basado en FAT. En un disco particionado, con una tabla de particiones GUID. Tiene un identificador único global C12A7328F81F1, 1D2BA4B00A0C93EC93B. Si el disco fue formateado bajo el esquema de partición MBR. La ID de la partición es 0chef. En las máquinas que ejecutan Microsoft Windows, esta partición suele ser la primera en el disco. Aunque esto no es obligatorio, el sistema operativo crea o completa el ESP después de la instalación, y en un sistema Linux se monta en boot EFI. La partición Home. Cada usuario en el sistema tiene un directorio de inicio para almacenar archivos personales y preferencias, y la mayoría de ellos se encuentran en Home. Por lo general, el directorio de inicio es el mismo que el nombre de usuario, por lo que el usuario John tendría su directorio en Home, John. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el directorio de inicio para el usuario raíz es root y algunos servicios del sistema pueden tener usuarios asociados con directorios de inicio en otros lugares.
No existe una regla para determinar el tamaño de una partición para el directorio. Home. La partición de inicio debe tener en cuenta la cantidad de usuarios en el sistema y cómo se utilizará. Un usuario que solo navega por la web y procesa textos requerirá menos espacio que uno que trabaje con la edición de video. Por ejemplo, información variable, var. Este directorio contiene datos variables o archivos y directorios en los que el sistema debe poder escribir durante la operación. Esto incluye registros del sistema en var, log, archivos temporales, var, tmp, y datos de aplicaciones en caché, en var, cache, var, www. HTML también es el directorio predeterminado para los archivos de datos del servidor web Apache y var, lib, MySQL es la ubicación predeterminada para los archivos de base de datos del servidor MySQL. Sin embargo, ambos pueden ser cambiados. Una buena razón para poner var en una partición separada es la estabilidad. Muchas aplicaciones y procesos escriben en var y subdirectorios, como var, log-go, var, tmp. Un proceso con un comportamiento anormal puede escribir datos hasta que no quede espacio libre en el sistema de archivos. Si var está en, esto puede desencadenar en un estado de emergencia del núcleo del sistema operativo, kernel panic, y corrupción del sistema de archivos, causando una situación de la que es difícil recuperarse. Pero si var se mantiene en una partición separada, el sistema de archivos raíz no se verá afectado. Al igual que en home, no existe una regla universal para determinar el tamaño de una partición para var, ya que variará con la forma en que se utiliza el sistema. En un sistema doméstico, puede tomar solo unos pocos gigabytes, pero en una base de datos o servidor web se puede necesitar mucho más espacio. En tales escenarios, puede ser conveniente colocar var en una partición en un disco diferente al de la partición raíz, agregando una capa adicional de protección contra fallas en el disco físico. Partición de intercambio. Swap. La partición de intercambio se utiliza para intercambiar páginas de memoria de RAM a disco, según sea necesario. Esta partición debe ser de un tipo específico y configurarse con una utilidad adecuada llamada mkswap antes de poder usarse. La partición de intercambio no se puede montar como las demás, lo que significa que no puede acceder a ella como un directorio normal y echar un vistazo a su contenido. Un sistema puede tener múltiples particiones de intercambio, aunque esto es poco común. Y Linux también admite el uso de archivos de intercambio en lugar de particiones, lo que puede ser útil para aumentar rápidamente el espacio de intercambio cuando sea necesario. El tamaño de la partición de intercambio es un tema polémico. Es posible que la antigua regla de los primeros días de Linux, 2 veces la cantidad de RAM, ya no se aplique dependiendo de cómo se esté utilizando el sistema y la cantidad de RAM física instalada. En la documentación para Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat recomienda lo siguiente. Cantidad de RAM. Tamaño de intercambio. Recomendado tamaño de intercambio. Recomendado con hibernación. Menor que 2 GB of RAM. 2x cantidad de RAM. 3x cantidad de RAM. 2 a 8 GB of RAM. Mismo tamaño RAM. 2x cantidad de RAM. 8 a 64 GB of RAM. Al menos 4 GB. 1.5x cantidad de RAM. Mayor que 64 GB of RAM, al menos 4 GB no recomendado. Por supuesto,
La cantidad de intercambio puede depender de la carga de trabajo. Si la máquina está ejecutando un servicio crítico, como una base de datos, un servidor web o SAP, es aconsejable consultar la documentación de estos servicios o su proveedor de software para obtener una recomendación. Note para obtener más información sobre cómo crear y habilitar particiones de intercambio y archivos de intercambio. Consulte el objetivo 104.1 de LPIC1. LVM. Ya hemos discutido cómo se organizan los discos en una o más particiones. Y cada partición contiene un sistema de archivos que describe cómo se almacenan los archivos y los metadatos asociados. Una de las desventajas de la partición es que el administrador del sistema tiene que decidir de antemano cómo se distribuirá el espacio disponible en un dispositivo de almacenamiento. Esto puede presentar algunos desafíos más adelante. Si una partición requiere más espacio de lo planeado originalmente, por supuesto, las particiones pueden redimensionarse, pero esto puede no ser posible si, por ejemplo, no hay espacio libre en el disco. Logical Volume Management, LVM, es una forma de virtualización de almacenamiento que ofrece a los administradores de sistemas un enfoque más flexible para administrar el espacio en disco que la partición tradicional. El objetivo de LVM es facilitar la gestión de las necesidades de almacenamiento de sus usuarios finales. La unidad básica es el Physical Volume, PV, que es un dispositivo de bloque en su sistema como una partición de disco o un arreglo RAID. Los PV se agrupan en grupos de volúmenes VG, que abstraen los dispositivos subyacentes y se ven como un único dispositivo lógico, con la capacidad de almacenamiento combinada de los componentes del PV. Cada volumen en un grupo de volúmenes se subdivide en partes de tamaño fijo llamadas extents. Las extensiones en un PV se denominan Physical Extents, P, mientras que las de un volumen lógico son Logical Extents, LE. En general, cada extensión lógica se asigna a una extensión física. Pero esto puede cambiar si se utilizan características como la duplicación de disco. Los grupos de volúmenes se pueden subdividir en volúmenes lógicos, LV, que funcionan de forma similar a las particiones pero con más flexibilidad. El tamaño de un volumen lógico, tal como se especificó durante su creación, está definido por el tamaño de las extensiones físicas, 4 MB por defecto, multiplicado por el número de extensiones en el volumen. A partir de esto, es fácil comprender que para aumentar un volumen lógico, por ejemplo, todo lo que el administrador del sistema tiene que hacer es agregar más extensiones del grupo disponible en el grupo de volúmenes. Del mismo modo, se pueden eliminar extensiones para reducir el LV. Después de crear un volumen lógico, el sistema operativo lo ve como un dispositivo de bloque normal. Se creará un dispositivo en dev, nombrado como dev, VGNAME-LVNAME, donde VGNAME es el nombre del grupo de volúmenes y LVNAME es el nombre del volumen lógico. Estos dispositivos pueden formatearse con el sistema de archivos deseado utilizando utilidades estándares, como mkfs.extensión 4, por ejemplo, y montarse usando los métodos habituales, ya sea manualmente con el comando mount o automáticamente agregándolos al archivo, etc. FSTAB. Ejercicios guiados. 1. En sistemas Linux. ¿Dónde se almacenan los archivos para el gestor de arranque Grub? 2.
¿Dónde debe terminar la partición de arranque para garantizar que una PC siempre pueda cargar el kernel? 3. ¿Dónde se suele montar la partición EFI? 4. Al montar manualmente un sistema de archivos, ¿en qué directorio se debe montar? Normalmente, ejercicios exploratorios. 1. ¿Cuál es la unidad más pequeña dentro de un grupo de volúmenes? 2. ¿Cómo se define el tamaño de un volumen lógico? 3. En un disco formateado con el esquema de partición MBR. ¿Cuál es el ID de la partición del sistema EFI? 4. Además de las particiones de intercambio, ¿cómo puede aumentar rápidamente el espacio de intercambio en un sistema Linux? Resumen. En esta lección aprendió sobre el particionado de discos. ¿Qué directorios generalmente se mantienen en particiones separadas y por qué se hace esto? Además, discutimos una descripción general de LVM, Logical Volume Management, y cómo puede ofrecer una forma más flexible de asignar sus datos y espacio en disco en comparación con el particionado tradicional. Se han discutido los siguientes términos y utilidades. Diagonal. El sistema de archivos raíz de Linux. Var. La ubicación estándar para datos variables. Datos que pueden reducirse y crecer con el tiempo. Home. El directorio padre estándar para directorios de inicio de usuarios regulares en un sistema. Boot. La ubicación estándar para los archivos del cargador de arranque. El kernel de Linux y el disco RAM inicial. Partición del sistema EFI. ESP. Utilizado por sistemas que tienen UEFI implementado para el almacenamiento de los archivos de arranque del sistema. Espacio de intercambio. Se utiliza para intercambiar páginas de memoria del núcleo cuando hay un uso intensivo de la RAM. Puntos de montaje. Ubicaciones de directorios donde se montará un dispositivo. Como un disco duro. Particiones. Divisiones en un disco duro. Respuestas a los ejercicios guiados. 1. En sistemas Linux. ¿Dónde se almacenan los archivos para el gestor de arranque Grub? En boot, Grub. 2. ¿Dónde debe terminar la partición de arranque para garantizar que una PC siempre pueda cargar el kernel? Antes del cilindro 1024. 3. ¿Dónde se suele montar la partición EFI? En boot, EFI. 4. Al montar manualmente un sistema de archivos. ¿En qué directorio se debe montar? Normalmente, en MNT. Sin embargo, esto no es obligatorio. Puede montar una partición en cualquier directorio que desee. Respuestas a ejercicios exploratorios. 1. ¿Cuál es la unidad más pequeña dentro de un grupo de volúmenes? Los grupos de volúmenes se subdividen en extensiones. Extents. 2. ¿Cómo se define el tamaño de un volumen lógico? Por el tamaño de las extensiones físicas multiplicado por el número de extensiones en el volumen. 3. En un disco formateado con el esquema de partición MBR. ¿Cuál es la ID de la partición del sistema EFI? El ID es 0chef. 4. Además de las particiones de intercambio, ¿cómo puede aumentar rápidamente el espacio de intercambio en un sistema Linux? Se pueden usar archivos de intercambio. 102.2 Instalar un gestor de arranque. Referencia al objetivo del LPI. LPI C1V5. Exam 101. Objective 102.2. Importancia. 2. Áreas de conocimiento clave. Proporcionar ubicaciones alternativas para el gestor de arranque así como opciones de arranque de respaldo. Instalar y configurar un gestor de arranque como Grub Legacy. Realizar cambios básicos de configuración para Grub 2. Interactuar con el gestor de arranque. Lista parcial de archivos. Términos y utilidades. Menú.lst.
grob.cfg y grob.conf. Grob install. Grob mkconfig. mbr. 102.2 Lección 1. Certificación. LPIC1. Versión 5.0. Tema. 102 Instalación de Linux y administración de paquetes. Objetivo. 102.2 Instalar un administrador de arranque. Lección 1 de 1. Introducción. Cuando una computadora se enciende, el primer software que se ejecuta es el cargador de arranque. Este es un código cuyo único propósito es cargar el núcleo del sistema operativo y entregarle el control. El núcleo cargará los controladores necesarios, inicializará el hardware y luego cargará el resto del sistema operativo. Grob es el gestor de arranque utilizado en la mayoría de las distribuciones de Linux. Puede cargar el núcleo de Linux u otros sistemas operativos, como Windows, y puede manejar múltiples imágenes y parámetros del núcleo del sistema operativo como entradas de menú separadas. La selección del núcleo en el arranque se realiza a través de una interfaz controlada por teclado. Y hay una interfaz de línea de comandos para editar las opciones y parámetros de arranque. La mayoría de las distribuciones de Linux instalan y configuran Grob. En realidad, Grob 2, automáticamente, por lo que un usuario normal no necesita pensar en eso. Sin embargo, como administrador del sistema, es vital saber cómo controlar el proceso de arranque para poder recuperar el sistema de una falla de arranque después de una actualización fallida del núcleo. Por ejemplo, en esta lección aprenderá cómo instalar, configurar e interactuar con Grob. Grob Legacy VS. Grob 2. La versión original de Grob. Grand Unified Bootloader, ahora conocida como Grob Legacy C. Desarrolló en 1995 como parte del proyecto GNU Herd. Y más tarde se adoptó como el gestor de arranque predeterminado de muchas distribuciones de Linux, reemplazando alternativas anteriores como Lilo. Grob 2 es una reescritura completa de Grob con el objetivo de ser más limpio, más seguro, más robusto y más potente. Entre las muchas ventajas sobre Grob Legacy se encuentran un archivo de configuración mucho más flexible, con muchos más comandos y sentencias condicionales, similar a un lenguaje de script, un diseño más modular y una mejor localización, internacionalización. También hay soporte para temas y menús gráficos de arranque con pantallas de presentación. La capacidad de arrancar archivos ISO de Live CD directamente desde el disco duro. Mejor soporte para arquitecturas que no son x86. Soporte universal para UUID, lo que facilita la identificación de discos y particiones, y mucho más. Grob Legacy ya no está en desarrollo activo. La última versión fue 0.97. En 2005, y hoy la mayoría de las principales distribuciones de Linux instalan Grob 2 como el gestor de arranque predeterminado. Sin embargo, aún puede encontrar sistemas que utilicen Grob Legacy, por lo que es importante saber cómo usarlo y dónde es diferente de Grob 2. ¿Dónde se ubica el cargador de arranque? Históricamente, los discos duros en los sistemas compatibles con PC de IBM se particionaron, utilizando el esquema de partición MBR, creado en 1982 para IBM PC-DOS. MS-DOS 2.0. En este esquema, el primer sector de 512 bytes del disco se llama Master Boot Record y contiene una tabla que describe las particiones en el disco, la tabla de particiones, y también el código de arranque, llamado cargador de arranque. Cuando se enciende la computadora,
Este código de gestor de arranque mínimo, debido a restricciones de tamaño, se carga, ejecuta y pasa el control a un cargador de arranque secundario. En el disco, generalmente ubicado en un espacio de 32 KB entre el MBR y la primera partición, que cargará los sistemas operativos. En un disco con particiones MBR, el código de arranque para Grove está instalado en el MBR. Esto carga y pasa el control a una imagen, núcleo, instalada entre el MBR y la primera partición. Desde este punto, Grove es capaz de cargar el resto de los recursos necesarios. Definiciones de menú, archivos de configuración y módulos adicionales. Desde el disco. Sin embargo, MBR tiene limitaciones en el número de particiones. Originalmente un máximo de 4 particiones primarias, luego un máximo de 3 particiones primarias con 1 partición extendida, subdividida en un número de particiones lógicas, y tamaños de disco máximos de 2 terabytes. Para superar estas limitaciones, se creó un nuevo esquema de particionamiento llamado GPT, GUID, Partition Table, parte del estándar UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Los discos con particiones GPT se pueden usar con computadoras con el BIOS de PC tradicional o con el firmware UEFI en máquinas con un BIOS. La segunda parte de Grove se almacena en una partición especial de arranque del BIOS. En los sistemas con firmware UEFI, Grove se carga mediante el firmware desde los archivos Gruvia 32.efi para sistemas de 32 bits, o Groove 64.efi para sistemas de 64 bits, desde una partición llamada ESP. EFI System Partition. La partición, boot. En Linux, los archivos necesarios para el proceso de arranque generalmente se almacenan en una partición de arranque, montados en el sistema de archivos raíz y coloquialmente denominados boot. No se necesita una partición de arranque en los sistemas actuales, ya que los cargadores de arranque como Grove generalmente pueden montar el sistema de archivos raíz y buscar los archivos necesarios dentro de un directorio, boot. Pero es una buena práctica ya que separa los archivos necesarios para proceso de arranque desde el resto del sistema de archivos. Esta partición suele ser la primera en el disco. Esto se debe a que el BIOS original de la PC de IBM diseñó los discos usando cilindros, cabezas y sectores, cylinders, heads y sectors, CHS, con un máximo de 1024 cilindros, 256 cabezas y 63 sectores, lo que resulta en un tamaño de disco máximo de 528 megabytes, 504 megabytes sobre MSDOS. Esto significa que nada más allá de esta marca no sería accesible, a menos que se utilizara un esquema de direccionamiento de disco diferente, como LBA, Logical Block Addressing. Entonces, para una máxima compatibilidad, la partición, boot, generalmente se encuentra al comienzo del disco y termina antes del cilindro 1024, 528 megabytes. Asegurando que la máquina siempre pueda cargar el kernel. El tamaño recomendado para esta partición en una máquina actual es de 300 megabytes. Otras razones para una partición, boot, separada son el cifrado y la compresión, ya que algunos métodos pueden no ser compatibles con Grove 2 todavía, o si necesita tener la partición raíz del sistema diagonal formateada utilizando un sistema de archivos no compatible. Contenido de la partición de arranque. El contenido de la partición, boot, puede variar con la arquitectura del sistema o el cargador de
Arranque en uso, pero en un sistema basado en x86. Generalmente encontrará los archivos a continuación. La mayoría de estos se nombran con un sufijo version, donde version es la versión del núcleo de Linux correspondiente. Entonces, por ejemplo, un archivo de configuración para la versión del núcleo de Linux 4.15.0 a 65 generic se llamaría config 4.15.0 a 65 generic. Archivo de configuración. Este archivo, generalmente llamado config version, vea el ejemplo anterior, almacena los parámetros de configuración para el núcleo de Linux. Este archivo se genera automáticamente cuando se compila o instala un nuevo núcleo y el usuario no debe modificarlo directamente. Mapa del sistema. Este archivo es una tabla de búsqueda que combina nombres de símbolos como variables o funciones, con su posición correspondiente en la memoria. Esto es útil al depurar un tipo de falla del sistema conocida como kernel panic, ya que permite al usuario saber qué variable o función se estaba llamando cuando ocurrió la falla. Al igual que el archivo de configuración, el nombre suele ser system.map_version. Por ejemplo, system.map 4.15.0 a 65 generic. Kernel de Linux. Este es el núcleo del sistema operativo propiamente dicho. El nombre suele ser VM Linux Version. Por ejemplo, VM Linux 4.15.0 a 65 generic. También puede encontrar el nombre VM Linux en lugar de VM Linux. La Z al final significa que el archivo ha sido comprimido. Disco RAM inicial. Esto generalmente se llama init.im version y contiene un sistema de archivos raíz mínimo cargado en un disco RAM, que contiene utilidades y módulos del núcleo necesarios para que el núcleo pueda montar el sistema de archivos raíz real. Archivos relacionados con el cargador de arranque. En los sistemas con Grob instalado, estos generalmente se encuentran en boot, grob e. Incluyen el archivo de configuración grob, /boot /grob.cfg para grob 2 o /boot /grob /menu.lst en caso de grob legacy. Módulos en boot, grob y 386 PC. Archivos de traducción en boot, grob, locale. Y fuentes en boot, grob, fonts. Grob 2. Instalando Grob 2. Grob 2 se puede instalar utilizando la utilidad grob install. Si tiene un sistema que no arranca, necesitará arrancar usando un live CD o un disco de rescate. Averiguar cuál es la partición de arranque de su sistema. Montarlo y luego ejecutar la utilidad. Note los siguientes comandos suponen que ha iniciado sesión como root. Si no, primero, ejecute sudo su para convertirse en root. Cuando termine, escriba exit para cerrar sesión y volver a un usuario normal. El primer disco de un sistema suele ser el boot device y es posible que necesite saber si hay una boot partition en el disco. Esto se puede hacer con la utilidad fdisk para enumerar todas las particiones en el primer disco de su máquina. Use numeral fdisk l, dev, sda, disk, dev, sda, 1118 gibib yte. 120.034.123.776 bytes. 234441648 sectors. Units. Sectors of 1 por 512 es igual a 512 bytes. Sector size. Logical, physical. 512 bytes. 512 bytes. IO size. Minimum, optimal. 512 bytes.
512 bytes. Disclable type. 2. Disk identifier. 0 por 97 F8 FEF5. Device boot start end sectors size ID type. Dev, SDA12048, 2000895, 1998848, 976M83 Linux. Dev, SDA2, 20029442, 234440703, 232437762, 110, 9G5 Extended. Dev, SDA5, 2002944, 1800863, 16005, 120, 6G82 Linux Swap, Solaris. Dev, SDA6, 180101, 12, 234440703, 216430592, 103, 2G83 Linux. La partición de arranque se identifica con el asterisco debajo de la columna de arranque. En el ejemplo anterior, es dev SDA1. Ahora, cree un directorio temporal en MNT y monte la partición en él. Numeral mkdir, MNT, TMP. Numeral mount, dev, SDA1, MNT, TMP. Luego ejecute grob install, apuntándolo al dispositivo de arranque, no la partición, y al directorio donde está montada la partición de arranque. Si su sistema tiene una partición de arranque dedicada, el comando es numeral grob install boot directory igual a mnt tmp dev sda. Si está instalando en un sistema que no tiene una partición de arranque, sino solo un directorio boot en el sistema de archivos raíz, utilice grob install. Entonces, el comando es numeral grob install boot directory igual a boot dev sda. Configurando grob 2. El archivo de configuración predeterminado para grob 2 es /boot /grob.cfg. Este archivo se genera automáticamente y no se recomienda la edición manual. Para realizar cambios en la configuración de grob, debe editar el archivo, etc., default, grob, y luego ejecutar la utilidad update grob para generar un archivo compatible. Note update grob suele ser un acceso directo a grob mkconfig o /boot /grob.cfg, por lo que producen los mismos resultados. Hay algunas opciones en el archivo, etc., default, grob que controlan el comportamiento de grob 2, como el kernel predeterminado para arrancar, el tiempo de espera, los parámetros adicionales de la línea de comandos, etc. Los más importantes son grob / default igual a la entrada de menú predeterminada para arrancar. Puede ser un valor numérico, como 0, 1, etc. El nombre de una entrada de menú, como Debian o saved, que se usa junto con grob / savedefault igual a. Explicado a continuación. Tenga en cuenta que las entradas del menú comienzan en 0, por lo que la primera entrada del menú es 0, la segunda es 1, etc. Grob / savedefault igual a. Si esta opción se establece en true y grob / default igual a se establece en saved, entonces la opción de inicio predeterminada siempre será la última seleccionada en el menú de inicio.
grub_timeout igual a el tiempo de espera, en segundos, antes de que se seleccione la entrada de menú predeterminada. Si se establece en 0, el sistema iniciará la entrada predeterminada sin mostrar un menú. Si se establece en -1, el sistema esperará hasta que el usuario seleccione una opción, sin importar cuánto tiempo tarde. grub_cmdline_Linux igual a. Esto enumera las opciones de línea de comando que se agregarán a las entradas para el kernel de Linux. grub_cmdline_Linux_default igual a. Por defecto, se generan dos entradas de menú para cada núcleo de Linux. Una con las opciones predeterminadas y una entrada para la recuperación. Con esta opción, puede agregar parámetros adicionales que se agregarán solo a la entrada predeterminada. grub_enable_CRYPTODISK igual a. Si se establece en I, los comandos como grub-mkconfig, update-grub y grub-install buscarán discos cifrados y agregarán los comandos necesarios para acceder a ellos durante el arranque. Esto desactiva el arranque automático. grub_timeout igual a con cualquier valor que no sea -1, porque se necesita una contraseña para descifrar los discos antes de que se pueda acceder a ellos. Administrar entradas de menú. Cuando se ejecuta update-grub, grub2 buscará núcleos y sistemas operativos en la máquina y generarán las entradas de menú correspondientes en el archivo /boot/grub/grub.cfg. Pueden agregar nuevas entradas manualmente a los archivos de script dentro del directorio, etc. grub_d. Estos archivos deben ser ejecutables y son procesados en orden numérico por update-grub. Por lo tanto, 05/-debian/-theme se procesa antes que 10/-linux y así sucesivamente. Las entradas de menú personalizadas generalmente se agregan al archivo 40/-custom. La sintaxis básica para una entrada de menú se muestra a continuación. Menu entry, default 2. Set root igual a HD 0.1. Linux, VM Linux root igual a dev, SDA1 raw quiet splash. init_init.im. Llave que cierra. La primera línea siempre comienza con menu entry y termina con el texto entre comillas C. Mostrará como la etiqueta de entrada en el menú de arranque de grub2. El parámetro setRoot define el disco y la partición donde se encuentra el sistema de archivos raíz para el sistema operativo. Tenga en cuenta que en grub2 los discos están numerados desde 0, por lo que HD0 es el primer disco, SDA en Linux, HD1 el segundo, y así sucesivamente. Las particiones, sin embargo, están numeradas a partir de 1. En el ejemplo anterior, el sistema de archivos raíz se encuentra en el primer disco, HD0, la primera partición, 1, o SDA1. En lugar de especificar directamente el dispositivo y la partición, también puede hacer que grub2 busque un sistema de archivos con una etiqueta específica, o UUID. Universally Unique Identifier. Para eso, utilice el parámetro searchSet igual a root, seguido del parámetro label y la etiqueta del sistema de archivos para buscar. OFSUUID seguido del UUID del sistema de archivos. Puede encontrar el UUID de un sistema de archivos con el siguiente comando. $lsl, dev, disk, by UUID. Total 0.
LRWXRWXRWX1 root 10 de noviembre 48:40 de la mañana 3E0B34 E2 949 C43 F290B 0254554 AC1595D mayor que SDA5. LRWXRWXRWX1 root 10 de noviembre 48:40 de la mañana 428 E35 EE5 AD5 A4 DCB ADCA 539 ABA 6 C2D 84 mayor que SDA6. LRWXRWXRWX1 root 10 de noviembre 5:7:10 de la noche 56 C1 1 DCC 5 D2 E1 334 mayor que SDB1. LRWXRWXRWX1 root 10 de noviembre 48:40 de la mañana AE71B 214 0 AEC48 G880B 2090B 6986 B625 mayor que SDA1. En el ejemplo anterior, el UUID para Dev SDA1 es AE71B 214 0 AEC48 E880B 2090B 6986 B625. Si desea establecerlo como el dispositivo raíz para Grub 2, el comando sería search set igual a root FSUUIDAE71B 214 0 AEC48 E880B 2090B 6986 B625. Cuando se usa el comando search, es común agregar el parámetro no floppy para que Grub no pierda el tiempo buscando en disquetes. La línea Linux indica dónde se encuentra el núcleo del sistema operativo. En este caso, el archivo VM Linux en la raíz del sistema de archivos. Después de eso, puede pasar los parámetros de la línea de comandos al núcleo del sistema operativo. En el ejemplo anterior, especificamos la partición raíz root igual a dev SDA1 y pasamos 3 parámetros del kernel. La partición raíz debe montarse como solo lectura. RO. La mayoría de los mensajes de registro deben estar deshabilitados. Quiet. Y se debe mostrar una pantalla de bienvenida. Splash. La línea init_road indica dónde se encuentra el disco RAM inicial. En el ejemplo anterior, el archivo es init_road.im. ubicado en la raíz del sistema de archivos. Noté la mayoría de las distribuciones de Linux no colocan el núcleo y el init en el directorio raíz del sistema de archivos. En cambio, estos son enlaces a los archivos reales dentro del directorio o partición boot. La última línea de una entrada de menú debe contener solo el carácter. Interactuando con Grub 2. Al iniciar un sistema con Grub 2, verá un menú de opciones. Use las teclas de flecha para seleccionar una opción y Enter para confirmar y arrancar la entrada seleccionada. Tip si ve solo una cuenta regresiva, pero no un menú. Presione Shift para que aparezca el menú. Para editar una opción, selecciónela con las teclas de flecha y presione E. Esto mostrará una ventana del editor con el contenido del menu entry asociado con esa opción. Como se define en /boot /grub.cfg. Después de editar una opción, escriba control más X o F10 para arrancar, o ESC para volver al menú. Para ingresar al shell de Grub 2, presione C en la pantalla del menú, o control más C, en la ventana de edición.
verá un símbolo del sistema como este. Grub mayor que. Escriba help para ver una lista de todos los comandos disponibles. O presione ESC para salir del shell y volver a la pantalla del menú. Note recuerde que este menú no aparecerá si grub/timeout está configurado en 0 en etc. Default, grub. Arranque desde la consola del grub 2. Puede usar el shell grub 2 para arrancar el sistema en caso de que una configuración incorrecta en una entrada del menú haga que falle. Lo primero que debe hacer es averiguar dónde está la partición de arranque. Puede hacerlo con el comando ls, que le mostrará una lista de las particiones y discos que grub 2 ha encontrado. Grub mayor que ls. proc. hd0. hd0, ms21. En el ejemplo anterior, las cosas son fáciles. Solo hay un disco, hd0, con solo una partición, hd0, ms21. Los discos y particiones enumerados serán diferentes en su sistema. En nuestro ejemplo, la primera partición de HD0 se llama MS21 porque el disco se particionó utilizando el esquema de partición MBR. Si se particionara usando GPT, el nombre sería GPT1. Para arrancar Linux, necesitamos un kernel y un disco RAM inicial. init. Veamos el contenido de HD0, MS21, grub mayor que ls, HD0, MS21, diagonal, lost mass found, swafile etc., media, bin, boot, dev, home, lib, lib64, mnt, opt, proc, root, run, sbin, srv, SYs, TMP, USR, var, initroad.im initroad.im.old VM Linux cdrom. Puede agregar el parámetro LALS para obtener una lista larga, similar a lo que obtendría en un terminal Linux. Use Tab para autocompletar los nombres de disco, partición y archivo. Tenga en cuenta que tenemos imágenes de kernel, VM Linux, e initroad, initroad.im, directamente, en el directorio raíz. Si no, podríamos verificar el contenido de boot con list, hd0, ms21, boot. Ahora, configure la partición de arranque. Grub mayor que setroot igual a hd0, ms21. Cargue el kernel de Linux con el comando Linux, seguido de la ruta al kernel y la opción root igual a. Para decirle al kernel dónde se encuentra el sistema de archivos raíz para el sistema operativo. Grub mayor que Linux, VM Linux root igual a, dev, sda1. Cargue el disco RAM inicial con initroad, seguido de la ruta completa al archivo initr.im. Grub mayor que initroad diagonal initr.im. Ahora, inicie el sistema con boot. Arranque desde la consola de rescate. En caso de una falla de arranque, Grub 2 puede cargar un shell de rescate, una versión simplificada del shell que mencionamos anteriormente. Lo reconocerá mediante el símbolo del sistema, que se muestra como Grub Rescue mayor que. El proceso para iniciar un sistema desde esta consola es casi el mismo que se muestra anteriormente. Sin embargo, deberá cargar algunos módulos Grub 2 para que todo funcione. Después de descubrir qué partición es la partición de arranque, con ls, como se muestra antes, use el comando setprefix igual a, seguido de la ruta completa al directorio que contiene los archivos. Grub 2. Usualmente, boot, grub. En nuestro ejemplo, Grub Rescue mayor que setprefix igual a hd0, ms21. Boot, grub. Ahora, cargue los módulos normal y Linux con el comando insmod.
Grub Rescue mayor que Insmod normal. Grub Rescue mayor que Insmod Linux. Luego, configure la partición de arranque con setroot igual a como se indicó anteriormente. Cargue el kernel de Linux con Linux, el disco RAM inicial, init, e intente arrancar con boot. Grub Legacy. Instalación de Grub Legacy desde un sistema en ejecución. Para instalar Grub Legacy en un disco desde un sistema en ejecución, utilizaremos la utilidad grub install. El comando básico es grub install device, donde device es el disco donde desea instalar Grub Legacy. Un ejemplo sería dev sda. Numeral grub install dev sda. Tenga en cuenta que debe especificar el device donde se instalará Grub Legacy como dev sda, no la partición como en dev sda1. Por defecto, Grub copiará los archivos necesarios al directorio boot en el dispositivo especificado. Si desea copiarlos a otro directorio, use el parámetro boot directory igual a seguido de la ruta completa a donde se deben copiar los archivos. Instalación de Grub Legacy desde un Grub Shell. Si no puede iniciar el sistema por algún motivo y necesita reinstalar Grub Legacy, puede hacerlo desde la consola de Grub en un disco de inicio de Grub Legacy. Desde el shell de Grub, escríbase en el menú de arranque para acceder al indicador Grub mayor que. El primer paso es configurar el dispositivo de arranque, que contiene el directorio boot. Por ejemplo, si este directorio está en la primera partición del primer disco, el comando sería grub mayor que root hd 0.0. Si no sabe qué dispositivo contiene el directorio boot, puede pedirle a Grub que lo busque con el comando find, como se muestra a continuación. Grub mayor que find boot grub stage 1 hd 0.0. Luego, configure la partición de arranque como se indicó anteriormente y use el comando setup para instalar Grub Legacy en el MBR y copie los archivos necesarios en el disco. Grub mayor que setup hd 0. Cuando termine, reinicie el sistema y debería arrancar normalmente. Configuración de entradas y ajustes del menú Grub Legacy. Las entradas y configuraciones de menú de Grub Legacy se almacenan en el archivo /boot /grub -menu.lst. Este es un archivo de texto simple con una lista de comandos y parámetros, que puede editarse directamente con su editor de texto favorito. Las líneas que comienzan con numeral se consideran comentarios y las líneas en blanco se ignoran. Una entrada de menú tiene al menos 3 comandos. El primero, title, establece el título del sistema operativo en la pantalla del menú. El segundo, root, le dice a Grub legado desde qué dispositivo o partición arrancar. La tercera entrada, kernel, especifica la ruta completa a la imagen del núcleo del sistema operativo que debe cargarse cuando se selecciona la entrada correspondiente. Tenga en cuenta que esta ruta es relativa al dispositivo especificado en el parámetro root. A continuación, un ejemplo simple. Numeral this line is a comment. Title my Linux distribution. Root hd 0.0. Kernel VM Linux root igual a dev hda1. A diferencia de Grub 2. En Grub Legacy ambos discos y particiones están numerados desde cero. Entonces, el comando root hd 0.0 establecerá la partición de arranque como la primera partición 0 del primer disco hd 0. Puede omitir la instrucción root si especifica el dispositivo de arranque antes de la ruta en el comando kernel. La sintaxis es la misma. Entonces, kernel
HD 0.0. VM Linux root igual a dev HDA1. Es equivalente a root HD 0.0. Kernel VM Linux root igual a dev HDA1. Ambos cargarán el archivo VM Linux desde el directorio raíz. Diagonal. De la primera partición del primer disco. HD 0.0. El parámetro root igual a dev HDA1 después del comando kernel le dice al kernel de Linux que partición debe usarse como sistema de archivos raíz. Este es un parámetro del núcleo de Linux. No. Un comando grub legacy. Note para obtener más información sobre los parámetros del núcleo de Linux. Visite https://doc/v4.1.4/admin-guide-kernel-parameters.html. Es posible que deba especificar la ubicación de la imagen de disco RAM inicial para el sistema operativo con el parámetro init-route. La ruta completa al archivo puede especificarse como en el parámetro kernel, y también puede especificar un dispositivo o partición antes de la ruta. Por ejemplo, numeral this line is a comment. Title my Linux distribution. Root HD 0.0. Kernel VM Linux root igual a dev HDA1. init-init.im. Grub Legacy tiene un diseño modular, donde los módulos, generalmente almacenados como archivos.mod en boot, grub y 386 PC, se pueden cargar para agregar funciones adicionales, como soporte para hardware inusual, sistemas de archivos o nuevos algoritmos de compresión. Los módulos se cargan utilizando el comando module, seguido de la ruta completa al archivo .mod correspondiente. Tenga en cuenta que, al igual que los núcleos y las imágenes init-route, esta ruta es relativa al dispositivo especificado en el comando root. El siguiente ejemplo cargará el módulo 915 Resolution, necesario para establecer correctamente la resolución de framebuffer en sistemas con conjuntos de chips de video Intel de las series 800 o 900. Module diagonal boot diagonal grub diagonal i386-pc diagonal 915 resolution.mod. Carga en cadena de otros sistemas operativos. Grub Legacy se puede usar para cargar sistemas operativos no compatibles, como Windows, mediante un proceso llamado chain loading. Grub Legacy se carga primero, y cuando se selecciona la opción correspondiente, se carga el gestor de arranque para el sistema deseado. Una entrada típica para cargar Windows en cadena se vería como la siguiente. Numeral load Windows. Title Windows XP. Root. HD 0.1. Make active. Chain load +1. Boot. Pasemos por cada parámetro. Como antes. Root. HD 0.1. Especifica el dispositivo y la partición, donde se encuentra el cargador de arranque para el sistema operativo que deseamos cargar. En este ejemplo, la segunda partición del primer disco, Make Active, establecerá una bandera que indica que esta es una partición activa. Esto solo funciona en particiones primarias de 2. Chainload +1. Le dice a Grub que cargue el primer sector de la partición de arranque. Aquí es donde, generalmente se encuentran los gestores de arranque. Boot. Ejecutará el gestor de arranque y cargará el sistema operativo correspondiente. Ejercicios guiados. 1. ¿Cuál es la ubicación predeterminada para el archivo de configuración Grub 2? 2. ¿Cuáles son los pasos necesarios para cambiar la configuración de Grub 2?
3. ¿En qué archivo se deben agregar entradas de menú personalizadas de Grove 2? 4. ¿Dónde se almacenan las entradas de menú para Grove Legacy? 5. Desde un menú Grove 2 o Grove Legacy. ¿Cómo puede ingresar a la consola de Grove? Ejercicios exploratorios. 1. Imagine un usuario que configura Grove Legacy para arrancar desde la segunda partición del primer disco. Escribe la siguiente entrada de menú personalizada. Title My Linux Distro. Root. HD 0.2. Kernel, VM Linux Root, igual a, dev, HDA1. init/init.im. Sin embargo, el sistema no se iniciará. ¿Qué está mal? 2. Imagine que tiene un disco identificado como dev SDA con múltiples particiones. ¿Qué comando se puede usar para averiguar cuál es la partición de arranque en un sistema? 3. ¿Qué comando se puede usar para averiguar el UUID de una partición? 4. Considere la siguiente entrada para Grove 2. Menu Entry, Default 2. Set Root igual a HD 0.1. Linux, VM Linux Root igual a dev SDA1 Raw Quiet Splash. init/init.im. Llave que cierra. Cámbiela para que el sistema arranque desde un disco con el UUID 5DDA0AF3C995 A481 A6F3 A46 de Cicandelas 3B6998D. 5. ¿Cómo puede configurar Grove 2 para que espere 10 segundos antes de iniciar la entrada de menú predeterminada? 6. Desde una consola Grove Legacy. ¿Cuáles son los comandos para instalar Grove en la primera partición del segundo disco? Resumen. En esta lección aprendimos: ¿qué es un gestor de arranque? Las diferencias entre Grove Legacy y Grove 2. ¿Qué es una partición de arranque y cuáles son sus contenidos? ¿Cómo instalar Grove Legacy y Grove 2? ¿Cómo configurar Grove Legacy y Grove 2? ¿Cómo agregar entradas de menú personalizadas a Grove Legacy y Grove 2? ¿Cómo interactuar con la pantalla del menú y la consola de Grove Legacy y Grove 2? ¿Cómo arrancar un sistema desde un shell Grove Legacy o Grove 2 o una consola de rescate? Los siguientes comandos se discutieron en esta lección: Grove Install, Update Grove, Grove mkconfig. Respuestas a los ejercicios guiados. 1. ¿Cuál es la ubicación predeterminada para el archivo de configuración Grove 2? /boot /grove.cfg. 2. ¿Cuáles son los pasos necesarios para cambiar la configuración de Grove 2? Realice los cambios en el archivo, etc. Default, Grove. Luego actualice la configuración con Update Grove. 3. ¿En qué archivo se deben agregar entradas de menú personalizadas de Grove 2? Etc. Grove. D. 40/custom. 4. ¿Dónde se almacenan las entradas de menú para Grove Legacy? /boot /grove /menu.lst. 5. Desde un menú Grove 2 o Grove Legacy. ¿Cómo puede ingresar a la consola de Grove? Presione C en la pantalla del menú. Respuestas a ejercicios exploratorios. 1. Imagine un usuario que configura Grove Legado para arrancar desde la segunda partición del primer disco. Escribe la siguiente entrada de menú personalizada. Title My Linux Distro. Root. HD 0.2. Kernel, VM Linux Root, igual a, dev, HDA1. init/init.im. Sin embargo, el sistema no se iniciará. ¿Qué está mal? La partición de arranque está mal. Recuerde que, a diferencia de Grove 2, Grove Legacy cuenta las particiones a partir de 0. Entonces,
El comando correcto para la segunda partición del primer disco debe ser root HD 0.1. 2. Imagine que tiene un disco identificado como dev SDA con múltiples particiones. ¿Qué comando se puede usar para averiguar cuál es la partición de arranque en un sistema? Use fdisk L, dev, SDA. La partición de arranque se marcará con un asterisco. Asterisco. En la lista. 3. ¿Qué comando se puede usar para averiguar el UUID de una partición? Use lsla, dev, disk, by UUID, y busque el UUID que apunta a la partición. 4. Considere la siguiente entrada para Groove 2. Menu Entry, Default 2. Set Root igual a HD 0.1. Linux, VM Linux Root igual a dev, SDA1 Raw Quiet Splash. init_init.im. Llave que cierra. Cámbiela para que el sistema arranque desde un disco con el UUID 5DDA0 AF3C995 a 481 A6F3 a 46 decicandelas 3B6998D. Deberá cambiar la instrucción setroot. En lugar de especificar un disco y una partición, configure el groove de manera que busque la partición con el UUID deseado. Menu Entry, Default 2. Search set igual a root FSUUID 5DDA0 AF3C995 a 481 A6F3 a 46 decicandelas 3B6998D. Linux, VM Linux Root igual a dev, SDA1 Raw Quiet Splash. init_init.im. Llave que cierra. 5. ¿Cómo puede configurar Groove 2 para que espere 10 segundos antes de iniciar la entrada de menú predeterminada? Agregue el parámetro Groove _timeout igual a 10 a, etc. Default, Groove. 6. Desde una consola Groove Legacy. ¿Cuáles son los comandos para instalar Groove en la primera partición del segundo disco? Groove mayor que root. HD 1.0. Groove mayor que setup. HD 1. 102.3 Gestión de librerías compartidas. Referencia al objetivo del LPI. LPI C1V5. Exam 101. Objective 102.3. Importancia. 1. Áreas de conocimiento clave. Identificar librerías compartidas. Identificar las ubicaciones típicas de las librerías del sistema. Cargar librerías compartidas. Lista parcial de archivos. Términos y utilidades. LDD. LDconfig. Diagonal etc. Diagonal ld.show. Conab. ld_library_path. 102.3 Lección 1. Certificación. LPI C1. Versión 5.0. Tema 102. Instalación de Linux y administración de paquetes. Objetivo 102.3. Administrar bibliotecas compartidas. Lección 1 de 1. Introducción. En esta lección discutiremos sobre bibliotecas compartidas. Shared Libraries. También conocidas como objetos compartidos. Shared Objects. Partes de código compilado y reutilizable como funciones o clases, que varios programas utilizan de manera recurrente. Para comenzar, explicaremos qué son las bibliotecas compartidas, cómo identificarlas y dónde se encuentran. A continuación, veremos cómo configurar sus ubicaciones de almacenamiento. Finalmente, mostraremos cómo buscar las bibliotecas compartidas de las que depende un programa en particular. Concepto de bibliotecas compartidas. Al igual que sus contrapartes físicas, las bibliotecas de software son colecciones de código que
Están destinadas a ser utilizadas por muchos programas diferentes, así como las bibliotecas físicas. Guardan libros y otros recursos para ser utilizados por muchas personas diferentes. Para construir un archivo ejecutable a partir del código fuente de un programa, son necesarios 2 pasos importantes. Primero, el compilador convierte el código fuente en código de máquina, que se almacena en los llamados object files. En segundo lugar, el linker combina los archivos de objetos y los vincula a las bibliotecas para generar el archivo ejecutable final. Este enlace puede hacerse statically, estáticamente, o dynamically, dinámicamente, dependiendo del método que utilicemos. Hablaremos de bibliotecas estáticas o, en caso de vinculación dinámica, de bibliotecas compartidas. Expliquemos sus diferencias. Bibliotecas estáticas. Una biblioteca estática se fusiona con el programa en el momento del enlace. Una copia del código de la biblioteca se incrusta en el programa y se convierte en parte de él. Por lo tanto, el programa no tiene dependencias de la biblioteca en tiempo de ejecución porque el programa ya contiene el código de la biblioteca. No tener dependencias puede verse como una ventaja, ya que no tiene que preocuparse por asegurarse de que las bibliotecas utilizadas siempre estén disponibles. En el lado negativo, los programas vinculados estáticamente son más pesados. Bibliotecas compartidas o dinámicas. En el caso de las bibliotecas compartidas, el enlazador simplemente se encarga de que el programa haga referencia a las bibliotecas correctamente. Sin embargo, el vinculador no copia ningún código de biblioteca en el archivo del programa. Sin embargo, en tiempo de ejecución, la biblioteca compartida debe estar disponible para satisfacer las dependencias del programa. Este es un enfoque económico para administrar los recursos del sistema, ya que ayuda a reducir el tamaño de los archivos de programa y solo se carga una copia de la biblioteca en la memoria, incluso cuando es utilizada por varios programas. Convenciones de nomenclatura de archivos de objetos compartidos. El nombre de una biblioteca compartida, también conocida como zoname, sigue un patrón que se compone de 3 elementos. Nombre de la biblioteca, normalmente precedido por lib, so, que significa objeto compartido. Número de versión de la biblioteca. Por ejemplo, libthread.so, 0. Por el contrario, los nombres de las bibliotecas estáticas terminan en a, p, e, j. Libthread, a. Note debido a que los archivos que contienen bibliotecas compartidas deben estar disponibles cuando se ejecuta el programa. La mayoría de los sistemas Linux contienen bibliotecas compartidas, dado que las bibliotecas estáticas solo se requieren en un archivo dedicado cuando se vincula un programa. Es posible que no estén presentes en un sistema de usuario final. glibc, biblioteca GNU-C, es un buen ejemplo de una biblioteca compartida. En un sistema Debian, GNU, Linux 9.9. Su archivo se llama libc.so, 6. Tales nombres de archivo bastante generales son normalmente enlaces simbólicos que apuntan al archivo real que contiene una biblioteca, cuyo nombre contiene el número de versión exacto. En el caso de glibc, este enlace simbólico se ve así: $lib/64-Linux-nu/libc.so, 6. LRWX1 root 12 de febrero 6:10:17 de la noche -lib/X86/64-Linux-nu/libc.so,
6- mayor que libc-2.24.so. Este patrón de hacer referencia a archivos de biblioteca compartida nombrados por una versión específica por nombres de archivo más generales es una práctica común. Otros ejemplos de bibliotecas compartidas incluyen LibreDline, que permite a los usuarios editar líneas de comando a medida que se escriben e incluye soporte para los modos de edición. Emacs y libcrypt, que contiene funciones relacionadas con el cifrado, el hash y la codificación, o libcurl, que es una biblioteca de transferencia de archivos multiprotocolo. Las ubicaciones comunes para las bibliotecas compartidas en un sistema Linux son lib32, lib64, usr, usr, local, lib. Note el concepto de bibliotecas compartidas no es exclusivo de Linux. En Windows, por ejemplo, se denominan DLL, que significa Dynamic Linked Libraries. Bibliotecas vinculadas dinámicamente. Configuración de rutas de bibliotecas compartidas. Las referencias contenidas en los programas vinculados dinámicamente se resuelven mediante el vinculador dinámico ld.so o ld-linux.so. Cuando se ejecuta el programa, el vinculador dinámico busca bibliotecas en varios directorios. Estos directorios están especificados por la ruta de la biblioteca. La ruta de la biblioteca se configura en el directorio, etc. Es decir, en el archivo, etc. ld.so, conaf y, más común hoy en día, en archivos que residen en el directorio, etc. ld.so, conaf, d. Normalmente, el primero incluye una sola línea include para los archivos. Asterisco, conaf en el segundo. $cat etc. ld.so, conaf. Include etc. ld.so, conaf. d ***conaf. El directorio etc. ld.so, conaf. D contiene archivos asterisco, conaf. $ls etc. ld.so, conaf, d. libc, conaf x86/64 Linux GNU, conaf. Estos archivos asterisco, conaf deben incluir las rutas absolutas a los directorios de las bibliotecas compartidas. $cat etc. ld.so, conaf, d x86/64 linux-nu.conaf. Numeral multi-arc support, lib, x86/64 Linux GNU. USR, lib, x86/64 Linux GNU. El comando ldconfig se encarga de leer estos archivos de configuración, creando el conjunto de enlaces simbólicos antes mencionados que ayudan a localizar las bibliotecas individuales. Y, finalmente, a actualizar el archivo de caché etc. ld.so, cache. Por lo tanto, ldconfig debe ejecutarse cada vez que se agregan o actualizan archivos de configuración. Las opciones útiles para ldconfig son verbose, muestra los números de versión de la biblioteca, el nombre de cada directorio y los enlaces que se crean. $sudo ldconfig v, usr, local, lib, x86/64 Linux GNU. libnss/myhostname.so. 2- mayor que libnss/myhostname.so. 2. libfuse.so.
2 mayor que libfuse.so, 2, 9.7. Libidon.so, 11 mayor que libidon.so, 11 de junio de 16. libnss mdns 4.so, 2 mayor que libnss mdns 4.so, 2. libparted.so, 2 mayor que libparted.so, 2, 0.1. Así podemos ver, por ejemplo, cómo se vincula libfuse.so, 2 con el archivo de objeto compartido real libfuse.so, 2, 9.7. P. Print cache. Imprime las listas de directorios y bibliotecas candidatas almacenadas en la caché actual. $sudo ld config p. 1094 libs found in the cache acento diagonal, etc. diagonal ld.so, cache. libsv.so, 0. libc6, x8664. Igual a mayor que diagonal user diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libsv.so, 0. libsv-chains.so, 0. libc6, x8664. Igual a mayor que diagonal user diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libsv-chains.so, 0. libsmac.so, 5. libc6, x8664. Igual a mayor que diagonal user diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libsmac.so, 5. libsagist-2.0.so, 0. libc6, x8664. Igual a mayor que usr lib x86 /64 linux gnu libsagist2.0.so, 0. Observe cómo la cache usa el nombre completo del soname en el enlace. $sudo ld config p grep libfuse. libfuse.so, 2. libc6, x8664. Igual a mayor que diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libfuse.so, 2. Si hacemos una lista larga de diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libfuse.so, 2. Encontraremos la referencia al archivo de objeto compartido real libfuse.so, 2, 9.7 que está almacenado en el mismo directorio. $lsl diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libfuse.so, 2. LRWXRWXRWX1 root 16 AUG 21 2018 diagonal lib diagonal x86 /64 linux nu diagonal libfuse.so, 2 mayor que libfuse.so, 2, 9.7. Note cómo requiere acceso de escritura a diagonal etc. diagonal ld.so, cache. Propiedad de root. Debe ser root o usar sudo para invocar ldconfig. Para obtener más información sobre los interruptores ldconfig, consulte su página de manual. Además de los archivos de configuración descritos anteriormente, la variable de entorno ld_library_path se puede usar para agregar nuevas rutas para bibliotecas compartidas temporalmente.
Está formado por un conjunto de directorios separados por dos puntos, donde se buscan las bibliotecas. Para agregar, por ejemplo, USR, local, mylib, a la ruta de la biblioteca. En la sesión de shell actual, puede teclear $ld/library/path igual a USR, local, mylib. Ahora puede verificar su valor. $hecho $ld/library/path. USR, local, mylib. Para agregar USR, local, mylib a la ruta de la biblioteca en la sesión de shell actual y exportarlo a todos los procesos secundarios generados desde ese shell. Debe usar el siguiente comando. $export $ld/library/path igual a USR, local, mylib. Para eliminar la variable de entorno ld/library/path, simplemente utilice el siguiente comando. $unset $ld/library/path. Para que los cambios sean permanentes, usar el siguiente comando. Export ld/library/path igual a USR, local, mylib. En uno de los scripts de inicialización de bash como, etc., bash rc o tilde, bash rc. NOTELD/library/path es para las bibliotecas compartidas lo que path es para los ejecutables. Para obtener más información sobre variables de entorno y configuración de shell, consulte las lecciones respectivas. Buscando las dependencias de un ejecutable particular. Para buscar las bibliotecas compartidas requeridas por un programa específico, use el comando LDD seguido de la ruta absoluta al programa. El resultado muestra la ruta del archivo de la biblioteca compartida, así como la dirección de memoria hexadecimal en la que se carga. $LDD, USR, bin, git. Linux-bdso.so, 1 igual a mayor que 0x00007FFCBB310.000. libcar.so 3 igual a mayor que lib x86/64-linux-nu libcar.so 3. 0x00007F18241EB000. libs.so 1 igual a mayor que lib x86/64-linux-nu libs.so 1. 0x00007F1823FD1000. Libresolv.so 2 igual a mayor que lib x86/64-linux-nu libresolv.so 2. 0x00007F1823 decibelios 6000. libthread.so 0 igual a mayor que lib x86/64-linux-nu libthread.so 0. 0x00007F1823B99000. librat.so 1 igual a mayor que lib x86/64-linux-nu librat.so 1. 0x00007F1823991000. libc.so 6 igual a mayor que lib x86/64-linux-nu libc.so 6.
0x00007F18235C7000. Diagonal lib 64 diagonal ld-linux-x86-64.so. 2. 0x0007F1824445B000. Del mismo modo, usamos LDD para buscar las dependencias de un objeto compartido. $LDD diagonal lib diagonal x86/64-linux-nu diagonal libc.so. 6. Diagonal lib 64 diagonal ld-linux-x86-64.so. 2. 0x00007FBFET578000. Linux-BDSO.so. 1. 0x00007FFFB7BF5000. Con la opción U, o unused, LDD imprime las dependencias directas no utilizadas. Si existen, $LDDU, USR, bin, git. Unused direct dependencies. Diagonal lib diagonal x86/64-linux-nu diagonal libs.so. 1. Diagonal lib diagonal x86/64-linux-nu diagonal libthread.so. 0. Diagonal lib diagonal x86/64-linux-nu diagonal librat.so. 1. La razón de las dependencias no utilizadas está relacionada con las opciones utilizadas por el vinculador al construir el binario. Aunque el programa no necesita una biblioteca no utilizada, todavía estaba vinculado y etiquetado como needed en la información sobre el archivo. Objeto. Puede investigar esto usando comandos como readelf u obdump, que pronto usará en el ejercicio de exploración. Ejercicios guiados. 1. Divida los siguientes nombres de bibliotecas compartidas en sus partes. Nombre completo del archivo, nombre de la bibliotecaso, sufijo, número de versión. Linux-bdso.so. 1. libprocps.so. 6. libdl.so. 2. libc.so. 6. libsystem.so. 0. ld-linux-x8664.so. 2. 2. Ha desarrollado un software y desea agregar un nuevo directorio de biblioteca compartida a su sistema. Opt, lib, mylib. Escriba su ruta absoluta en un archivo llamado mylib, con app. ¿En qué directorio debe almacenar este archivo? ¿Qué comando debe ejecutar para que los cambios sean totalmente efectivos? 3. ¿Qué comando usaría para listar las bibliotecas compartidas requeridas por Kill? Ejercicios exploratorios. 1. Obdump es una utilidad de línea de comandos que muestra información de archivos de objetos. Compruebe si está instalado en su sistema con which obdump. Si no es así, instálelo. Use obdump con p o private headers y grep para imprimir las dependencias de glibc. Use obdump con p o private headers y grep para imprimir el zoname de glibc. Use obdump con p o private headers y grep para imprimir las dependencias de bash. Resumen. En esta lección aprendimos: ¿qué es una biblioteca compartida o dinámica? Las diferencias entre bibliotecas compartidas y estáticas. Los nombres de las bibliotecas compartidas. Zonames. Las ubicaciones preferidas para bibliotecas compartidas en un sistema Linux. Como lib o usr, lib. El propósito del enlazador dinámico ld.so.
old-linux.so. Cómo configurar rutas compartidas de la biblioteca mediante archivos en, etc., como ld.so, conaf o los del directorio ld.so, conaf, d. Cómo configurar rutas de biblioteca compartidas mediante la variable de entorno ld_library_path. Cómo buscar dependencias de bibliotecas ejecutables y compartidas. Comandos utilizados en esta lección. ls. Lista el contenido de un directorio. cat. Concatena archivos e imprime en la salida estándar. sudo. Hace que el superusuario ejecute el comando con privilegios administrativos. ldconfig. Configura enlaces de tiempo de ejecución del vinculador dinámico. Hecho. Muestra el valor de la variable de entorno. Export. Valor de exportación de la variable de entorno a shells secundarios. Unset. Elimina variables de entorno. LDD. Imprime dependencias de objetos compartidos de un programa. Readelf. Muestra información sobre archivos ELF. ELF significa Executable and Linkable Format. Obdump. Imprime información de archivos de objetos. Respuestas a los ejercicios guiados. 1. Divida los siguientes nombres de bibliotecas compartidas en sus partes. Nombre completo del archivo, nombre de la bibliotecazo, sufijo, número de versión. Linux-vdso.so 1 Linux VDSO SO1. libprocps.so 6 libprocps SO 6. libdl.so 2 libdl SO 2. libc.so 6 libc SO 6. libsystem.so 0 libsystem SO 0. ld-linux-x8664.so 2 ld-linux x8664 SO 2. 2. Ha desarrollado un software y desea agregar un nuevo directorio de biblioteca compartida a su sistema. Opt, lib, mylib. Escriba su ruta absoluta en un archivo llamado mylib, conaf. ¿En qué directorio debe almacenar este archivo? Diagonal etcétera diagonal ld.so, conaf, d. ¿Qué comando debe ejecutar para que los cambios sean totalmente efectivos? ldconfig. 3. ¿Qué comando usaría para listar las bibliotecas compartidas requeridas por kill? ldd, bin, kill. Respuestas a ejercicios exploratorios. 1. Obdump es una utilidad de línea de comandos que muestra información de archivos de objetos. Compruebe si está instalado en su sistema con which obdump. Si no es así, instálelo. Use obdump con el p o private headers y grep para imprimir las dependencias de glibc. Obdump p diagonal lib diagonal x86/64 linux nu diagonal libc.so 6 grep needed. Use obdump con el p o private headers y grep para imprimir el soname de glibc. Obdump p diagonal lib diagonal x86/64 linux nu diagonal libc.so 6 grep soname. Use obdump con el p o private headers y grep para imprimir las dependencias de bash. Obdump p bin bash grep needed.